Vamos a comenzar con las preguntas del referendo. Ahí tienen ustedes la primera pregunta del referendo. Vamos a repasarla rapidito y luego vamos a hacer unos apuntes, ¿de acuerdo? Vamos a repasarlas rapidito a estas preguntas del referendo. Ahí está. Ahí tenemos la primera, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la constitución política del Estado? Por acá la respuesta es clara, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si estás de acuerdo, no, si estás de acuerdo en que se amplíe la reelección para incorporar la reelección de manera discontinua, de una u otra manera estarás diciendo que Evo Morales sí puede ser candidato. Si te respondes sí, Evo Morales podría ser candidato, con la salvedad del Tribunal Constitucional y todo aquello que también tendría que pronunciarse. No, si dices no, le vuelves a decir no, como el pasado 2016, 21F, en que la gente le dijo no precisamente a la reelección, ¿verdad? Sí, si quieres que Evo sea candidato, y no si no quieres que siga siendo candidato o que vuelva a ser candidato, ¿no? Esa es la pregunta 1 del referendo. La pregunta 1 del referendo. A ver, ¿qué dice la pregunta 2 del referendo? Ahí la ven ustedes, ¿sí? ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial? Bueno, y acá esta pregunta se divide en dos, una que tiene que ver con el diésel y otra con la gasolina. Sí, inicialmente se entendía que iba a ser una sola. No, la dividieron en dos. ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles? A ver, esta es una de las preguntas más polémicas, ¿sí? Una de las más polémicas. ¿No? ¿Por qué? Porque bueno, ahí se te está diciendo que si tú estás de acuerdo con mantener la subvención, tienes que aceptar el costo económico que eso representa para Bolivia. ¿Estás de acuerdo? Ok, pero ¿sabes qué pasa? ¿No? Porque al tener un precio más bajo que el internacional, la gasolina en Bolivia, hay contrabando, hay daño económico al Estado, hay escasez de dólares y desabastecimiento de combustible. De alguna manera te están diciendo, a ver, ¿estás consciente que si dices sí, que si estás de acuerdo con que se mantenga la subvención, tienes que estar consciente de que va a seguir habiendo escasez de dólares, puede haber en algún momento desabastecimiento de combustibles, hay un daño económico del Estado, se genera contrabando? No, o sea, la pregunta que inicialmente parecía ser que iba a tener una respuesta muy sencilla, no si estás de acuerdo con mantener la subvención de los carburantes, ahora tiene esta añadidura, ¿verdad? Si estás de acuerdo, ok, pero también tienes que estar consciente de que si estás de acuerdo, hay contrabando, hay daño económico al Estado, hay escasez de dólares, hay desabastecimiento de combustible. A ver, ¿lo vas a pensar un poquito o la respuesta se va a ratificar? ¿No? En el sí, estoy de acuerdo, lo que inicialmente decía la gente, es obvio, decía, no, la gente va a decir que sí, porque no puede haber un incremento en el precio de los carburantes. Pero bueno, el costo es ese. Bueno, esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es sobre el diésel. Es idéntica, ¿sí? Es idéntica, pero es sobre el diésel. ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención del diésel como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles? A ver, la tercera pregunta. A ver, aquí la figura es esa, ¿no? ¿Estás de acuerdo con mantener la subvención? Mucha gente lo primero quería, sí, ¿verdad? Porque si incrementa el precio del combustible, todo se va a incrementar. Pero ahí se te dice en la pregunta, ¿sabes que esto tiene un costo? ¿No? Contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares, desabastecimiento de combustibles. ¿Estás de acuerdo a pesar de eso? No, más o menos va por ahí la cosa. ¿Qué responderías tú? ¿Sí? ¿No? Ahora, ¿por qué se diferencia? ¿No? Inicialmente el presidente ha dicho, haremos 3 preguntas. Se divide la pregunta 2 en 2. No, lo de los combustibles. Una pregunta para la gasolina y otra para el diésel. Está claro que la gasolina es la que más se usa en las ciudades, ¿no? Para el transporte público, el transporte particular, etcétera. O sea, la gran mayoría utiliza gasolina. El diésel es usado por el transporte pesado, los camiones, la maquinaria agrícola,
¿no? Las grandes empresas, la minería, etcétera, ¿no? ¿Por qué diferenciar estas preguntas? Pareciera tener algo de sentido. Mucha gente dirá que se mantenga el precio de la gasolina. Sí, la subvención de la gasolina. Y dirá, pero no del diésel. Bueno, a mí no me afecta. La gente cree que no le afecta, pero bueno, de una u otra manera afecta, porque la gente que produce los alimentos y que los transporta y que lleva a la frontera la mercadería de exportación utiliza diésel, que son los grandes camiones, ¿verdad? Y en la otra pregunta del diésel, bueno, habrá quienes digan sí, que se mantenga la subvención al diésel, no de la gasolina, que sí, bueno, sí, hay un montón de variables en las que ustedes tienen que analizar a profundidad. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir con esto? Bueno, antes, pregunta 3. Vamos a la pregunta 4, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta 4 y luego hacemos otros apuntitos más. Ahí está la pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146, numeral 1 de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su actual representación y los departamentos con mayor población reciban mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda de 2024? Ahora, esta pregunta, si en este momento se mantuviera como está, ¿no?, en la distribución de escaños parlamentarios en el país, sobre 130 diputados, ¿no?, porque los senadores es fijo, son 4 senadores para cada departamento, y debían reducir uno, con 3 bastaba, ¿no? Con 3 bastaba, sobra incluso. Pero bueno, los senadores se mantienen, es 4 por departamento, ¿sí? Es el valor democrático que se le ha querido dar a esa asignación para que todos tengan igual representación en el Senado. Pero en la Cámara de Diputados se tiene 130 diputados, en este momento La Paz tiene 29 y Santa Cruz segundo con 28. Santa Cruz va a subir enormemente su número de diputados, ¿no? Ya no pueden ser 28. Posiblemente 30, 31, 32, no sé, porque su crecimiento poblacional es enorme. Es el departamento más poblado del país y es la capital más poblada del país, ¿verdad? Claro, si Santa Cruz va a crecer en sus diputaciones y mantenemos en los 130, tendrá que perder diputados Oruro, tendrá que perder diputados Potosí, tendrá que perder diputados Chuquisaca, incluso la misma ciudad de La Paz, ¿no? Para que Santa Cruz tenga el nivel de escaños parlamentarios acorde a su nivel poblacional que ha establecido este censo, cuyo informe final se va a conocer a finales de este mes de agosto. El INE dirá, Santa Cruz tiene tantos habitantes, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, qué sé yo. Y sabemos que va a haber obviamente descontento en muchos departamentos del país si las cosas se mantienen así, ¿no? Habrá bloqueos, habrá conflictos, movimientos cívicos, no van a quitarnos un solo diputado, queremos todos nuestros diputados. Entonces, ¿qué opción se toma desde el gobierno? Hagamos un referéndum en el cual le preguntamos a la gente si está de acuerdo con incrementar el número de parlamentarios, entre comillas, para no perder diputados en sus respectivas regiones y los otros para ganar más diputados. Para ganar más diputados. Bueno, y en ese caso, Santa Cruz incrementaría su número de diputados, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, las regiones que menos han crecido, mantendrán su número de diputados, seguramente, ¿verdad? Pero no van a perder, pero Santa Cruz sumaría más. ¿A cuántos? ¿Cuántos diputados tendríamos? ¿140 quizá? ¿135? ¿145? No sé. Y ahí está la otra polémica, ¿verdad? La gente que dice, pero ¿para qué más diputados si lo que tenemos basta? No se abastecen para darse de trompadas en la asamblea, ¿no? ¿Para qué sirven los diputados mancagastos? Decían por ahí los levantamanos, que esto, que lo otro, ¿no? Que van borrachos y tienen un montón de acusaciones y no hacen nada. Es cierto, es la otra variable, o sea, más diputados no los necesitamos para absolutamente nada. Es más, reduciendo la mitad de diputados en la Asamblea Legislativa serían mucho más eficientes. Mientras más son, es una torre de Babel en la que nadie se pone de acuerdo y finalmente muchos disfrutan del anonimato porque no necesitan mostrarse y hay suficientes que están hablando ahí, con razonamiento sin él, pero están hablando bastante. Entonces hay mucha gente que ni siquiera se nota que existe en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y la pasan rebombas, son los que mejor la pasan, ¿verdad? O sea, hay demasiados diputados, sí. Se entiende que la forma de resolver esta crisis en este momento es aumentar diputados, ¿no? Porque lo otro va a generar otro arrebato entre los departamentos, sumado a la crisis del dólar, ¿no? A la escasez en algunos momentos de los carburantes, etcétera. Otro problema más y dice, no, entonces hagamos nomás el referendo, preguntémosle a la gente sobre los escaños
que la gente decida, y como decía el ministro de Justicia, haremos cumplir lo que dice el referendo. Es muy probable que la gente diga, bueno, hay que aumentar el número de escaños para que sus regiones no pierdan diputados y los otros que quieren ganar igual, ¿verdad?, se garanticen que van a sumar más diputados. Lo otro en juego, si acaso no se moviera estos 130 diputados y se los mantuviera allá y sobre esa base se haría la repartición en que Santa Cruz tiene que tener muchos más diputados, ¿no? Obviamente se generaría un gran desequilibrio, ¿verdad? Porque Santa Cruz quitaría diputados a otros departamentos, que sería bastante Santa Cruz. Su poder político sería mucho más grande, evidentemente, ¿no? Teniendo mucho más diputados, los otros no, la posibilidad de que regionalmente puedan obtener un porcentaje muy importante, determinante en las votaciones que requieran mayoría simple o mayoría por 2/3 en la Cámara de Diputados. O sea, Santa Cruz como región se empoderaría tremendamente. Entonces, ahí se está buscando el tema de los equilibrios, ¿verdad? ¿Qué hacemos? A ver, que la gente decida finalmente si aumentamos diputados. Bueno, a ver, hay que ver eso. Ustedes, si tú estás en Oruro, por ejemplo, si tú estás en Chuquisaca, estás en La Paz, estás en Potosí, departamentos que probablemente, si se mantienen las cosas como está, tendrán que perder diputados, ¿qué pensarías? ¿Cómo votarías vos? Si tú estás en Santa Cruz, no quieres tener más diputados, ¿no es cierto? ¿Qué votarías? Que se mantenga como está y que se quite diputados a otras regiones, o que se te sume diputados y haya más diputados en la Cámara de Diputados. Es cierto, va a requerir de más presupuesto, y aquí la otra propuesta, ¿no? A ver, si vamos a aumentar diputados, ¿por qué no se les reduce el sueldo a la mitad, verdad? Y que les permita primar finalmente a los diputados, no sé, trabajar en otra cosa que les dé la gana, ya, o que se les reduzca al mínimo nacional, pero que trabajen, si quieren seguir de maestros, si quieren seguir de ingenieros, si quieren seguir de matemáticos, si quieren seguir trabajando la tierra, si quieren seguir trabajando con la coca, no sé. Ok, sigan su trabajo, ¿no? Pero ustedes tienen que venir a las sesiones de la Asamblea Legislativa, porque solamente van a eso, la verdad. Solamente van a eso. Yo no sé qué hacen el resto del mes, ¿verdad? No sé, no tengo la menor idea. Que se les pague el mínimo. Y que se les permita trabajar en otros escenarios también. Fabuloso, porque no los necesitamos para más. ¿Para qué los queremos pagándoles un sueldo de 24.000, 23.000 bolivianos para ir a una sesión a la semana, o con suerte 2, ¿no es cierto?, al mes, ¿verdad? Y darse de trompadas en las sesiones. Y sabemos que muchos de ellos ni siquiera han elaborado un solo proyecto de ley durante todo este tiempo. No, ¿para qué están? ¿Para qué les pagamos tanta cantidad de plata? ¿Para qué? Necesitamos que sume la representación del pueblo en temas estratégicos, que digan sus asesores trabajando las leyes, porque son ellos, los diputados no las hacen. Son muy raros los que están comprometidos con eso y trabajan las leyes, ¿verdad? Nosotros, un montón de asesores por ahí, que secretaria, que la secretaria de la secretaria, que Tito, que lo trito, que aquí, que allá. Semana regional, nos vamos a trabajar a nuestra región. ¿Qué hacen en su región? ¿Algún proyecto han llevado para su región? Mínimo nacional para los diputados, mínimo nacional. Y que trabajen en lo que están trabajando ahora. Que garantice su presencia en la Asamblea Legislativa por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Listo, punto. No los necesitamos más, se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar. Algunos son necesarios solamente para levantar la mano, para nada más. O sea, hay que ver formas, ¿verdad? Sería fabuloso que se diga, ok, vamos a aumentar el número de diputados, pero no vamos a incrementar un solo centavo el presupuesto de la Cámara. Es más, lo vamos a reducir, ¿no? Y suplentes, no debería todos los diputados tener suplentes. A ver, son 130 titulares y 130 suplentes. Entiendo que los suplentes ganan la mitad. A ver, que se tengan unos suplentes ahí ayuda. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? No lo sé, pero bueno, ya, ok. Si se va uno, tiene que reemplazarle a alguien, ya. Pero tienen que ganar la mitad. No, que ganen por sesión a la que asistan para reemplazar al diputado titular que va a estar ausente, ¿verdad? Y pare de contar. ¿Por qué pagarles la mitad? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Si los titulares no hacen nada y los vemos ahí peleándose, dándose de trompeaduras, y el único lugar donde trabajan es en las cámaras de televisión que los entrevistan a diario para decir un montón de barrabasadas de un lado, oficialistas, opositores, evistas, arcistas, todo el mundo, ¿qué hacen? ¿Verdad? Bueno, ahí está la polémica, pero a ver, si la respuesta va a ser, ok, para evitar conflictos, sí,
que se aumente el número de diputados, tiene que haber propuestas paralelas que digan, pero se les va a reducir el sueldo, ¿no? Los suplentes solo van a ganar por la sesión o las audiencias en las que participen en ausencia del titular, nada más. No que los diputados titulares sigan trabajando en lo que están trabajando, en lo que estuvieron trabajando antes de ser diputados, y que vengan 2 veces a la semanita, nada más 3 veces a la semanita, que ganen el mínimo nacional y pare de contar, porque eso es compromiso con el pueblo. Eso es compromiso con el pueblo. Compromiso con el pueblo no es garantizarte 23, 24 mil bolivianos para ir una vez a la semana y a darte de trompadas con tus colegas. Eso no es hacer servicio a la patria, es tomarle el pelo a la patria, ¿verdad? A ver, el tema es interesante, ahí está, se los pongo, ¿no? Este tema va a generar mucho debate, mucha controversia, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, el tema de los combustibles, sobre todo, ese que ven ahí, es el que más polémica está levantando. ¿No? Decían desde la oposición, algunos analistas también, porque hay posiciones de ambos lados, a favor y en contra. Desde la oposición se decía, no está nada bien que el presidente convoca referendo absolutamente innecesario, un gasto insulso, porque finalmente el presidente debe tomar las decisiones, para eso es presidente, para eso es gobierno. Él tiene que decidir finalmente la eliminación de la subvención de los carburantes, el tema de los escaños, respetar lo que dice la Constitución, etcétera. Pero claro, estamos en una situación en este momento en que yo no sé si este gobierno o algún otro, cualquiera que venga, cualquiera que estuviera en este momento en el gobierno, se animaría a decir, levantamos la subvención de los carburantes. Ya lo hicieron, recuerdan ustedes, cuando Evo Morales viajó y Álvaro García Linera quedó de presidente, no, dictó el gasolinazo, porque, a ver, decir eliminar la subvención es hablar de gasolinazo, o sea, ese es un hecho. No, o sea, es clarísimo, elimina la subvención, pues gasolinazo. Bueno, y se vino el gasolinazo con Álvaro García Linera. Duró, no sé si 2 días, un día. Inmediatamente las protestas, los precios de los productos, y estallaron una barbaridad y no bajaron, ¿se acuerdan? No bajaron, ahí nos clavaron unos precios y ahí están, ¿no? Nos estamparon clavados esos precios en la pared y todavía los hemos tenido hasta ahora. Retrocedió. Tuvo que retroceder, porque ya se venían las movilizaciones, bloqueos de carreteras, todos los sectores movilizados advirtiendo lo que iba a pasar. En cuestión de horas, una gran incertidumbre en el país por el temor de lo que pudiese ocurrir, ¿no es cierto? En ese momento temblaban en el gobierno, madre mía, esto se viene grande, ¿no? Aquí va a pasar algo serio. No, retrocedemos. Chao gasolinazo. Ok, no hubo gasolinazo, retrocedió García Linera, pero lo que no retrocedieron fueron los precios. Los precios se quedaron. Los precios se quedaron. O sea, está claro que si se toma la decisión de un gasolinazo, porque eso implica eliminar la subvención de los carburantes, gasolinazo, la situación sería quizá muy parecida, ¿verdad? Y más aún ahora en que están escaseando los dólares, en que la situación económica no está bien como en esos años, ¿no? En que hay algo de desasosiego en el ciudadano, ¿no? La situación sería bastante complicada. O sea, yo me pregunto, ¿algún gobierno se animaría a decir, chao subvención a los carburantes y que venga el gasolinazo en este momento? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso se entiende, ¿no? Desde el otro lado, ¿no? La necesidad de que sea el ciudadano finalmente el que diga si está de acuerdo con que se elimine la subvención o que esta continúe, pero ahí se le aclara, ¿no? Si continúa, y si dices tú que continúe la subvención, tienes que estar consciente de que esto genera contrabando, de que hay daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustible. En otras palabras, no te quejes. O sea, hay mucho para pensar respecto de este referendo, de lo que se viene este 1 de diciembre. Bueno, de hecho que lo primero que tiene que ocurrir, no, eso queda claro, es que el Tribunal Supremo Electoral, al cual precisamente el presidente del Estado le ha enviado la carta, y señores del tribunal tengan, el Tribunal Supremo Electoral y el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncian hasta el 31 de este mes de agosto si estas preguntas que acabamos de revisar del referendo están correctamente planteadas, si no vulneran los preceptos constitucionales o electorales. Si va a bastar para la convocatoria de este referéndum un decreto presidencial, o si se va a necesitar una aprobación de la Asamblea Legislativa al hacer referencia a algún cambio que se tenga que hacer en la Constitución Política del Estado.
Estas preguntas han sido planteadas así, pero es muy probable que tengan que tener algunos cambios. Es muy probable. Ahora están ya en el dominio popular, lo están analizando en las universidades, el ciudadano, los políticos de oposición, del oficialismo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral. Seguramente va a haber alguna modificación, ¿verdad? Se podría replantearse la pregunta, algunas de las preguntas, y en función de eso, teniendo la venia del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional, tener ese referendo, ya sea por decreto, que al parecer eso es lo que le interesa al gobierno, que el presidente la convoque, porque si va a la Asamblea Legislativa, ahí se complica la cosa, ¿verdad? No lo van a dejar a Arce Catacora convocar a un referéndum en el que prácticamente toda la oposición está en contra.